¿Qué tal? Buen día. Hoy vamos a estar revisando el tema de validación de las medidas de control. Agradezco mucho a la doctora Julia Aurora Pérez Montaño por invitarme a revisar este tema con ustedes. Bien, la validación es uno de los componentes de prácticamente todos los sistemas de inocuidad. Por poner los ejemplos más de actualidad del sistema HACCP o controles preventivos, cualquiera de los dos involucra una etapa específica de la validación. Sin embargo, también llega a ser un poco incomprendida esta etapa. Muchas personas no saben cómo hacerla, no saben cuáles son los componentes y llega a ser una etapa muy compleja. De hecho, se considera que es una de las etapas que más involucra a la ciencia porque requiere sus conocimientos en microbiología y requiere también sus conocimientos en estadística. Entonces, en esta clase vamos a estar revisando cuáles son los aspectos en los que debemos basar una validación, que debemos considerar y vamos a hablar un poco acerca de cuáles serían los requisitos, dónde podemos encontrar algunas guías de validación y también vamos a estar hablando, sobre todo en la última parte, de algunos casos prácticos. El contenido de la presentación entonces son algunas definiciones, la definición también de algunas responsabilidades, qué le toca a la industria, qué le toca al gobierno, cuáles son las actividades antes de la validación, qué debemos de reunir, qué información, qué estudios previos habremos de reunir, qué análisis tenemos que hacer para poder llevar a cabo una validación, sobre todo enfocada en microbiología, debido a que una validación va a ser exitosa si desde la planificación está bien ejecutada. A todos alguna vez nos ha llegado a pasar que a veces haces algún estudio y cuando te das cuenta del resultado te fijas que en realidad no está respondiendo la pregunta que tenías, ¿no? Te aporta información definitivamente, pero a lo mejor no era exactamente la información que estabas buscando. Luego vamos a hablar de los enfoques de validación, que algunas personas les llaman tipos de validaciones y vamos a estar hablando de cuáles son los más importantes. Después, las etapas de la validación y los posibles resultados, cómo llevarla a cabo, al menos de un modo muy general y qué puedo esperar después del estudio. Y por último, el informe de validación. Aquí lo que vamos a estar trabajando es algunas preguntas que debe responder un informe de validación, porque no existe una manera estricta de hacerlos. No hay como una regla que debe tener esto, esto y esto, pero sí un informe de validación debe responder ciertas preguntas de la manera en la que se quiera presentar, pero deberá responder cierta información, que será lo que vamos a estar revisando a continuación. Vamos a pasar con la primera parte, que serán las definiciones de la industria, las definiciones y las responsabilidades de la industria y del gobierno. Primero, cuando debemos definir qué es el control, para hablar de medidas de control. El control es cualquier acción que esté encaminada a una de estas tres cosas y te vamos a mencionar una cuarta. Eliminar a los microorganismos. Si yo mato o destruyo microorganismos, con esa acción en particular estoy ejerciendo una medida de control. Por ejemplo, la pasteurización y deberá ser validada. También puede ser reducir la concentración. Hay microorganismos que tienen cierta dosis infectante, que es la cantidad de microorganismo que necesitas ingerir para enfermarte. No hay microorganismos que su sola presencia no representa un riesgo para la salud pública. Entonces, si yo sé que el microorganismo puede estar, pero yo aplico una medida de control que si bien no los va a matar a todos, sí va a reducir la cantidad y ya no vamos a tener esa probabilidad de enfermarnos, es una medida de control, la reducción en la concentración y va de la mano con la que sigue, que es prevenir la multiplicación. Entonces, si yo ya tengo cantidades reducidas, alguna medida que yo encamine a evitar que se multiplique para que vuelva a alcanzar esa cantidad, entonces es una medida de control. Un ejemplo de la reducción de la contaminación es una desinfección. Y un ejemplo de la prevención de la multiplicación, la refrigeración. Otra actividad que es control, pero que no se debe validar, es la prevención de la contaminación. O sea, cualquier acción que yo haga para prevenir que los microorganismos ingresen en el alimento. Pero eso no es estrictamente necesario validarlo. En los sistemas de inocuidad no se considera una medida de control que deba validarse. Sin embargo, sí forma parte de los llamados prerequisitos. Uno previene la contaminación cuando lleva a cabo buenas prácticas de manufactura, incluso buenas prácticas agrícolas. Ahí estamos ejerciendo la prevención de la contaminación. Un lavado de manos, por ejemplo, previene la contaminación. Sin embargo, el lavado de manos no requiere estrictamente ser validado, a menos que ustedes diseñen un nuevo lavado de manos o utilicen componentes diferentes al jabón habitual, a los antisépticos habituales. Entonces, podría ser que requiera una validación, pero en principio son prácticas generales muy conocidas que podrían no requerirlo. Sí hay actividades que se deben distinguir entre lo que hace la industria y lo que debe hacer el gobierno. La industria es el responsable de ejecutar las validaciones, mientras que los gobiernos deben primero desarrollar sistemas eficaces para la validación y debe corroborar que las empresas lleven a cabo las validaciones. También debe orientar
Entonces el gobierno, digamos que orienta a través de guías de validación y después debe verificar que estas se hayan llevado a cabo, y también en esas guías que nos proporciona, pues es donde eso deberá apoyar para que esos sistemas de validación o esos procesos de validación sean eficaces. Por definición, la validación es la obtención de pruebas que demuestran que una medida de control o combinación de ellas, si se aplican debidamente, son capaces de controlar el peligro con un resultado especificado. Esta definición es muy importante que la desmenucemos porque tiene varios componentes bastante críticos. Primero dice que es la obtención de pruebas. Para que yo pueda decir que estoy obteniendo pruebas, es porque yo, a través de algún proceso que siga el método científico, o sea, es decir, esas pruebas deben ser pruebas confiables, yo demuestro que la medida de control sirve. Dice que una medida de control o combinación de medidas de control, yo puedo validar una medida de control específico o puedo validar un sistema o una combinación de medidas de control. Entonces, puede ser que una medida de control en particular no controle un peligro completamente, pero la combinación sí. Por poner un ejemplo, los lavados que se hacen a la canal de res, a la carne de res cuando está ya la carne colgada, eviscerada, así. Piel, incluso puede estar cortada, se pueden aplicar tratamientos para reducir la carga microbiana porque pueden de manera casi natural contener patógenos. Entonces, puede ser aplicar agua caliente y ácido láctico. No tendría caso que yo validara nada más la aplicación de agua caliente o que yo validara nada más la aplicación de ácido láctico, porque aunque las dos medidas de control tienen efecto en la microbiota, es la combinación donde está la sinergia y donde está la fuerza de ambas. Entonces yo valido las dos, la combinación. Dice, si se aplica debidamente, a mí me ocurre con mucha frecuencia en la industria que alguien encuentra un estudio de validación, algún artículo donde ya se hizo, sin embargo, no es exactamente lo que se aplica en mi empresa. Por ejemplo, en mi empresa lavamos con ácido peroxiacético en solución acuosa. Y yo me encontré un artículo donde se lavaba con cloro, ¿no? Entonces, es una medida de control, es un desinfectante, es una solución acuosa sobre el mismo producto. Entonces, ¿lo tengo validado? No, la validación está hecha para casos en específico. Entonces, para tal producto con tal desinfectante. Incluso a veces, aunque sea el mismo producto y aunque sea el mismo desinfectante, la región cambia. Las prácticas, por ejemplo, agrícolas pueden cambiar. Entonces, lo que servía para un lado puede no servir para el otro. Lo que servía para una variedad de un producto puede no servir para otra. En el caso de los productos procesados, por ejemplo, de alimentos procesados, si un alimento, un tratamiento térmico, reduce la carga microbiana o elimina patógenos, no significa que esas condiciones de tiempo y temperatura van a aplicar directamente a otros. Porque, por poner un ejemplo, si otro alimento tiene un gran contenido de grasa, la grasa tiene un efecto protector ante la temperatura. Entonces, lo que me servía para destruir microorganismos en un producto principalmente acuoso, no significa que en un producto que tenga gran cantidad de grasa me va a servir también. Entonces, si se aplica debidamente con esos parámetros que se definieron, es capaz de controlar el peligro, refiriéndonos a los peligros físicos, químicos o biológicos, aunque aquí haremos un énfasis a los peligros biológicos, y dice con un resultado especificado. Eso también es muy importante porque no hay como medidas de control que sean mágicas, digamos. O sea, no hay ninguna medida de control que de pronto diga, y con esto destruyes todo, ¿sí? Siempre es en relación a que durante el tiempo que se aplica o las condiciones que se aplica la medida de control, reduce la carga microbiana con un resultado especificado. Es decir, si tú aplicas esta medida de control, reduces 5 logaritmos. Quiere decir que si tú tienes 5 logaritmos, es decir, 100.000 células o menos del patógeno, sí las vas a lograr controlar. Pero si tienes más que eso, entonces no vas a lograrlo. O sea, no vas a lograr eliminar todas. Si tienes 100.000 o menos, te va a quedar en cero. Si tienes 1.000.000, 10 millones, pues te va a quedar proporcional. Si tienes 7 logaritmos, pues te van a quedar 2 logaritmos. Y eso puede ser ya un riesgo para la salud pública. Esto es muy importante porque a veces luego en la industria descuidan mucho la parte de cómo hay una medida de control, como hay un punto crítico, una medida de control específica que está validada, luego a veces como que fallan un poco en los programas de prerequisitos. O sea, en la higiene, por ejemplo. A mí me ha tocado algunos lugares donde, por ejemplo, se dan tratamientos térmicos. Todo lo que es antes del tratamiento térmico en el proceso, le dicen áreas sucias. Y luego las del tratamiento térmico, les dicen pues área de tratamiento, medida de control, como sea. Y luego todo lo que está después le llaman área limpia. Y pues no. O sea, todo tiene que ser áreas limpias, ¿sí? Porque si tú desde antes estás maltratando al producto y no te está importando la calidad de las materias primas y estás poniéndole suciedad a tu producto,
cuando lo lleves a la medida de control, que en efecto reduce 5 logaritmos, puede que no te funcione, porque tú ya por todo lo que hiciste antes le agregaste 8 logaritmos. Entonces tú dices, ¿por qué al final me dio positivo para el patógeno? No sirve la medida de control, la medida de control funciona perfecto, pero solo reduce 5 logaritmos y tu carga era 8. ¿Por qué? Porque no cuidaste las buenas prácticas de manufactura, no hiciste las prácticas higiénicas adecuadas, entonces no hay como ninguna medida de control que sea milagrosa. Entonces ahí es donde es un resultado en específico y eso es lo que debemos de esperar. Por otro lado, unas actividades que con frecuencia... Le voy a dar un traguito a mi agua, perdón. Salud. Se me estaba como resecando. Por otro lado, algunas otras dos actividades que se hacen en la industria que se confunden mucho con la validación son la vigilancia, que también se llama monitoreo, y la verificación, que viene después de esta. El monitoreo se refiere a cualquier actividad que te ayuda a revisar en tiempo real una medida de control. ¿Cómo van a distinguir ustedes una actividad que sea de monitoreo? Una actividad de monitoreo te permite detener el proceso en este instante y tomar una acción. Si yo tengo una medida de control que es un tratamiento térmico, estar midiendo la temperatura, eso es monitoreo en tiempo real. No es validación, porque validación es un estudio donde yo demostré que a esa temperatura y ese tiempo servía. Entonces la validación se hace una vez al inicio del proceso, o sea, cuando empiezas a trabajar y ya no se tiene que hacer mientras que el proceso no cambie. Mientras que el monitoreo se está haciendo todo el tiempo estás midiendo. Si tu medida de control es una desinfección, pues estar midiendo la concentración del desinfectante. Si tu medida de control es radiación, pues estar midiendo la intensidad de la radiación. Entonces, esto se hace todo el tiempo. Por otro lado, tenemos lo que es la verificación. La verificación es la aplicación de cualquier método o procedimiento distinto al monitoreo que nos permita determinar si una medida de control de hecho está en control. Entonces, yo a lo mejor todo el tiempo estoy midiendo la temperatura y al final del día un supervisor revisa todas las mediciones de temperatura y se dio cuenta que en efecto nunca se salió. Es como nunca salió de parámetro. Es como un doble check, digamos, ¿no? Se está monitoreando todo el tiempo y digamos que la temperatura nunca debe bajar de 65 grados, por poner un ejemplo. En el monitoreo se ve que no, pero aparte hay una verificación de que no ocurrió. Al final del día alguien revisa todas las mediciones. Podemos hacer análisis de tendencias también, de todas las mediciones de un mes, etcétera. Todo lo que yo esté haciendo, adicional al monitoreo para tener como certeza de que se está comportando bien mi medida de control, eso corresponde a la verificación. Aquí de hecho entran los estudios microbiológicos. Con mucha frecuencia se confunden. Los estudios microbiológicos piensan algunas personas que es parte del monitoreo y no, porque no me permiten tener un resultado en este instante. Yo en este instante tomo una muestra, mando a hacer salmonela, el estudio de salmonela y pues me la van a regresar en una semana. Entonces ya me llega, ya, ese lote era positivo. Pues ahora qué hacemos, quién sabe, a lo mejor ya está distribuido, ya está vendido. Entonces, lo que hacemos aquí es que esto forma parte de la verificación. Yo apliqué una medida de control validada, la monitoreé para ver que estaba cumpliendo con los parámetros de validación y mi estudio de salmonela es la verificación, nada más verifico que de hecho estaba funcionando como yo pensaba, lo guardo y tengo toda la certeza y sobre todo el respaldo legal de que estábamos trabajando bien. Vamos a poner un ejemplo ya como más con medida de control, digamos. La Universidad de Guadalajara validó un tratamiento de desinfección. Es que digo así porque es falso, no lo vayan a querer así, o sea, no es falso, es inventado, ¿no? Para el ejemplo, no vayan a llevar luego que trabajen en melones y lo vayan a querer aplicar así tal cual. La Universidad de Guadalajara validó un tratamiento de desinfección de melón cántalo mediante asperjado, que validó que aplicaras a 200 partes por millón la concentración con un pH de 6.5, esta presión, este tiempo y esta velocidad de banda. Entonces, en la validación se demostró que esto servía para desinfectar melones en una empresa, en una industria determinada, una empresa determinada. Luego tenemos aquí a Jaime, que Jaime puede ser un operario, no tiene que ser una persona, no suelen ser personas como con un nivel de capacitación muy elevado, sino que hay que capacitarlas en la actividad que hacen. Entonces, Jaime monitorea cada hora que de hecho el cloro se mantenga según lo que dijimos en la validación. ¿Cómo? Con un medidor digital. Que el pH con un potenciómetro. La presión de los aspersores, eso lo da el equipo. El tiempo que tarda el melón en pasar por el sistema, que dijimos en la validación la validación se había determinado que eran 45 segundos. Entonces, él lo mide con un cronómetro. Y la velocidad de banda, esa también se la da el equipo. Él está monitoreando la medida de control, que ya está validada desde un inicio. Y Jaime lleva a cabo los registros. Esos registros siempre son todo un tema. Porque la forma de llevar registros y que se llenen en tiempo real
es un problema en la industria. Hay personas que malamente, y eso puede considerar falsificación de registros, llenan los registros hasta el final. Entonces ya llega la hora de poner la columna de pH 6.5, 6.5, 6.5. Y la concentración de cloro 200, 200, 200. Y en realidad hubo variaciones, pero no las están registrando, nada más ponen todo al final. Y eso es falsificación de registros. Entonces, lo correcto es que se vayan llenando en tiempo real, porque es el chiste de hacer el monitoreo. Y sobre todo en este caso que tenemos un monitoreo que se llama discontinuo, porque lo hace cada hora. Si nuestro monitoreo fuera continuo, tuviéramos un equipo que fuera haciendo una grafiquita, por ejemplo, la concentración de cloro, y si esta decae, suena, entonces pues sería más adecuado. Jaime registra todo en la bitácora correspondiente y sabe qué hacer en caso de que alguno de esos parámetros no esté. Algunas cosas él puede estar capacitado para resolverlas, pero otras tendrá que avisar al supervisor. Y por último, Teresa, que esta persona sí suele ser el encargado del sistema de inocuidad, suele ser algún profesionista, algún encargado de un área, es el que verifica el trabajo de Jaime primero. Revisa las bitácoras al final del día. Durante todo el día lleva a cabo inspecciones en planta. Esto también es importante porque una cosa es ir revisar los registros, otra cosa es ver que se estén llenando efectivamente. Y ya además realiza pruebas microbiológicas una vez por semana. Entonces ya ella está haciendo la verificación. Así es como en términos prácticos veríamos esto. Es muy importante que lo distingan para que de una vez sepan qué actividades forman parte de la validación y cuáles no. Entonces la medida de control fue validada, Jaime monitorea y Teresa verifica. Bien, antes de llevar a cabo un estudio de validación en forma, debemos de saber cuáles son las actividades previas. Y son estas que están listadas de aquí y vamos a ir viendo cada una de ellas. Primero, identificar el peligro que queremos controlar. El o los peligros son una misma medida de control. Puede servirme para más de un peligro. Por ejemplo, en esta primera imagen tenemos esporas, bacterias esporuladas. Las esporas son las estructuras precursoras de la vida más resistentes que conocen las personas, que conocemos hasta ahorita. Entonces, las medidas de control que sirven para matar patógenos vegetativos como salmonela, por ejemplo, no necesariamente me van a servir para destruir esporas. Si mi problema de patógeno es un esporulado, que eso yo lo determiné en una actividad previa que ya estuvieron revisando en sus clases de sistemas de inocuidad y calidad con la doctora Julia, que es el análisis de peligros. El análisis de peligros yo determiné cuáles de estos yo debía de controlar. Entonces, si es este caso, el de las esporas, si yo tengo medidas de control para salmonela, no me van a controlar las esporas. Acá tenemos a Cyclospora cayetanensis, que es un parásito, un coccidio, que tiene una cubierta que es alcohol ácido resistente, no le penetran líquidos definitivamente. Entonces, si ustedes aplican una solución clorada, lo más probable es que no funcione, porque no va a penetrar en el organismo. Acá tenemos virus, por ejemplo. Si ustedes aplican una medida de control que les provea... Voy a hacer esto ahora. Que si ustedes aplican una medida de control que se encargue, por ejemplo, de destruir la pared celular, eso va a servir para bacterias, pero no va a servir para virus porque los virus no tienen pared celular. Entonces, ¿cómo funciona mi medida de control? ¿Qué estoy aplicando? ¿Qué estoy esperando obtener? Entonces, yo debo saber qué voy a identificar, qué peligro voy a identificar, qué peligro voy a atender. Entonces, lo identifico y sé si la medida de control me funciona o no, para no perder nuestro tiempo. Después vamos a identificar cuál es el objetivo. Estos objetivos pueden estar establecidos por las autoridades que una autoridad diga. Para que tú puedas vender tal producto, por ejemplo, un producto como las almendras en Estados Unidos, debes dar un tratamiento que reduzca 4 logaritmos. Okay, entonces yo ya sé que mi resultado esperado, mi objetivo de validación es que haya una reducción de 4 logaritmos de un patógeno como salmonella. O pueden ser establecidos como especificaciones de los clientes. Hay veces que esto no es legislativo, lo de los clientes, pero a ti te abre oportunidades de mercado. Imagínense que yo soy un vendedor de especias en polvo. Yo soy un vendedor de especias en polvo que tengo 2 clientes. Mi cliente número 1 utiliza mis especias, las revuelve en una mezcla y luego le da un tratamiento térmico. Mientras que mi siguiente cliente primero a su producto le da un tratamiento térmico y al último le agrega las especias. Entonces, la calidad microbiológica que cada uno me pida va a ser distinta. Y es válido que yo al cliente que le va a dar un tratamiento térmico no someta mi producto a un tratamiento validado en mi planta. ¿Por qué le va a dar un tratamiento? No representa un riesgo para la salud pública. Pero al que se lo agrega al final, yo no se lo puedo vender así y él me puede tener una especificación. Me puede decir, yo para poderte comprar el producto necesito que me lo vendas con no más de tantos bacterias mesofilas aerobias. Entonces, si yo le quiero vender, lo voy a tener que cumplir. No es obligatorio, pero si yo quiero tener mi oportunidad de mercado, lo voy a hacer.
Piensen, por ejemplo, en las frituras de maíz como, ay, no sé, dije, no sé si puedo decir marcas, pues sí, no me están pagando. Chetos, Rufles y esos, que agregan ese polvito, ese chilito, lo agregan al final. Imagínense que se estuviera contaminado con salmonela. Ya, se acabó la medida de control, era esa. O sea, la fritura es la medida de control. Luego ya agregan el polvito tal cual. A ellos se los tengo que vender tratado. Entonces puedo tener objetivos en función de los clientes. O pueden estar fijados por la propia empresa. Esto quiere decir que yo como empresa puedo, por la razón que yo quiera, fijarlo. Si yo quiero tener mis políticas de inocuidad y de calidad, etc. Una muy importante también es que a veces la autoridad me dice, debes dar un tratamiento de 4 logaritmos, pero yo voy a invertir en un proceso, en una medida de control que me destruya 5. ¿Para qué? Para tener un logaritmo como de colchoncito. Si algún día por alguna razón falla en mi medida de control y en lugar de reducir los 5 que yo había planeado, reduje 4.5, yo todavía lo puedo vender porque cumple con la ley. Sin embargo, yo ya voy a desencadenar dentro de mi empresa todo un proceso de acción correctiva, identificar causa raíz y todo para corregir ese problema, pero no me quedé sin vender. Entonces, si tengo la capacidad, puedo fijar uno más estricto que el que me ponen las autoridades. Y después vamos a identificar qué medidas de control debo validar. Vamos a irnos primero con cuál es la medida de control más importante para el objetivo. Si yo tengo un proceso y tengo varias medidas de control, pero hay una que es mucho más importante, puedo irme sobre de esa. Si la medida de control ha sido previamente validado, cuenta con suficiente respaldo, puede ser que mi validación como un estudio tal cual ya no sea tan crítico y puedo reunir bibliografía y esto cuenta como validación. El efecto del peligro para la salud de los consumidores. Si yo tengo una medida de control para un patógeno como salmonela y otra para un virus como norovirus, las consecuencias a la salud pública es más grave en el caso de salmonela. Entonces, yo debo priorizar esa validación. Priorizo esa primero, luego la otra. La experiencia histórica, si mi producto ya se ha visto involucrado en problemas con algún patógeno y es de cajón que lo tenga que hacer. Y la capacidad para monitorear y verificar la medida de control, porque a partir de la validación van a quedarse estos parámetros de monitoreo y verificación. Entonces, debo pensar qué capacidad tengo yo para monitorearlo, si es una medición de temperatura, si tengo que comprar termógrafos y demás. Entonces, debo programar mi validación para que ya tenga todo listo. Y una muy importante, obviamente, es qué tan viable es científica y técnicamente. Los costos también. En el siguiente serían los recursos. ¿Por qué dice viabilidad científica y técnica? Porque hay veces que no tengo manera yo de validar una medida de control. Sí, porque apenas está en desarrollo, porque apenas estamos haciendo el prototipo, todavía no está listo, todavía no hacemos el escalado ya a la planta, entonces esa validación podría esperar. Ahorita voy a validar lo que sí estoy trabajando, ¿no? Y la otra viene luego. Y pues los recursos, ¿con cuánto dinero dispongo? Pues ya decidiendo todo esto, pues los destino más a la que más impacto tenga en la inocuidad. Los enfoques de validación, que les digo que algunas personas les dicen tipos de validaciones, están reconocidos como validaciones tal cual por organismos nacionales e internacionales. Es decir, vienen desde el Codex Alimentarius de la FAO, pero también son reconocidos, por ejemplo, en Estados Unidos por controles preventivos y aquí en México por los sistemas de inocuidad, por HACCP, se pueden reconocer estos enfoques de validación. Entonces, ¿qué debo yo revisar? Para poder seleccionar mi enfoque, yo debo saber la naturaleza del peligro, qué peligro estoy tratando de controlar, cuál es mi materia prima, cuál es el producto, cuál es el rigor que yo espero, cuál es el tipo de medida de control que voy a validar, entre las más importantes. Entonces yo debo seleccionar esto en función de alguna de estas. Y sí se vale que de pronto yo diga, bueno, les voy a mencionar este y luego me voy a regresar. Existen 4 posibles enfoques de validación. Uno son las referencias de publicaciones científicas, que yo busque artículos. Y con los artículos yo demuestre artículos científicos, publicaciones de comités especializados, de gobierno también, que me demuestren que funciona. Y por otro lado, tengo datos experimentales científicamente válidos. Esto podría ser que yo pague un laboratorio para que me haga una validación. Vamos a quedar con esos dos y me voy a regresar tantito. Entonces, si yo sé que mi producto tiene una gran probabilidad, una probabilidad alta de contener un patógeno y que la consecuencia que este tiene en la salud es alta también, entonces puede ser que yo no esté tranquilo, que no esté justificado que nada más haga una revisión bibliográfica. ¿Sí? Aquí compete a lo mejor un poco más que por la naturaleza del peligro, por el tipo de producto que yo manejo, qué tanto rigor yo decida
que yo voy a hacer un estudio de validación. Que diga, no, es que eso ya ha sido validado antes, no importa, yo lo voy a validar aquí en mis instalaciones, porque para mí es muy importante, ¿sí? Es muy crítico. Entonces, además de esos dos, también está la obtención de datos durante las condiciones normales de trabajo, que vamos a ir profundizando en cada uno de ellos, y también están los modelos matemáticos. Vamos con el primero. Esto que ustedes hacen como estudiantes ya cuando les toca hacer una investigación y tienen que leerse 4 o 5 artículos, esto ya es una validación, o sea, ya esa actividad ya puede contar para validar una medida de control. En ocasiones a mí me ha tocado apoyar a la industria con validaciones así, que dicen, oiga, tenemos esta medida de control, ¿funcionará, no funcionará? Nos echamos un clavado a ver qué hay, vemos un producto igual, vemos esas condiciones, vemos condiciones de temperatura, de tiempo y más, y mira, aquí hay toda esta información respalda tu medida de control, así que así como la estás usando se puede utilizar. ¿Sí? Ahora, no toda la industria debe estandarizar una medida de control a que todos apliquen los mismos tratamientos, porque también es parte de la identidad de cada producto. ¿Sí? A lo mejor tú sabes que un tratamiento térmico puede modificar ligeramente el color del producto. Si todos aplican el mismo, el producto de todos se va a ver un poco café. Pero a lo mejor yo descubro una combinación de tiempo, temperatura y presión que no es tan alta, no me pone el producto café, me lo deja blanco, pensando que fuera blanco, y funciona. Entonces yo no tengo por qué, o sea, si sí funciona, si yo lo demostré mediante una validación, esa puede ser mi distintivo. Si mi producto es el único que es blanco, los demás son cafés. ¿Sí me doy a entender? Entonces no es como que todos se estandaricen a una sola medida de control, es parte de la industria, pero yo tendré que demostrarlo. Y una de esas puede ser con investigación bibliográfica. Oiga, yo aplico un proceso que es así y así, me da buen resultado, porque si aplico el otro, el producto me queda rancio, el producto no queda tan crujiente. Así como le estoy aplicando, ¿funcionará? Con bibliografía se puede demostrar, si es que encuentra uno la pertinente. Ventajas. Hay un ahorro de recursos, obviamente no gastas en hacer el estudio de validación con el laboratorio y ya hay de por sí un respaldo científico siempre y cuando lo busquemos de fuentes confiables. Me los voy a contar una anécdota que me pasó una vez con un productor de tomates que a mí me pareció muy extraño. Yo llegué ahí a la empresa y yo vi que los trabajadores se lavaban sus manos normal y después iban y se ponían, las metían como en una como charolita de metal que tenía leche. Leche así, leche de vaca. Pasteurizada, eso sí, pero leche. Entonces, se me hizo muy curioso que llegué y lo vi, como por, y ya se lavaban sus manos y luego iban y se los metían ahí. Entonces, ya le pregunté al productor, oiga, ¿por qué hacen eso? Y ya me dijo, es que a mí me encontraron, me dieron un artículo que decía que la leche de vaca tiene unos anticuerpos que pueden evitar la contaminación por el virus fulanito. Y yo, bueno, sí, pero no de esta manera. Sí, o sea, no es la aplicación ni nada. Entonces, si se busca adecuadamente la información, si se aplica ese conocimiento adecuadamente, va a funcionar. Si no, pues no. Buscar en páginas que ustedes ya conocen estos trabajos como por ejemplo Wikipedia, que Wikipedia es un trabajo importante en cuanto a recabar información en el mundo, es la enciclopedia mundial, pero es la enciclopedia más grande en el mundo, la que tiene más información. Sin embargo, y de manera lamentable, se pueden hacer ediciones del contenido, no se paga y no se tiene un sistema de revisión. Cuando uno va a publicar uno de estos artículos científicos, uno lo escribe y lo manda a la revista, la cual se encarga de distribuir ese artículo a otras personas que se dedican a lo que tú haces, de otros países. ¿Sí? Por ejemplo, le puede llegar mi investigación a un microbiólogo en Japón, a un microbiólogo en Francia, a un microbiólogo en Brasil. Todos leen la investigación que yo hice y me hacen observaciones y luego yo las corrijo y se las tengo que enviar otra vez. Entonces, entre esta retroalimentación de personas expertas en el área es como salen esos artículos científicos. Por lo tanto, cuentas con el respaldo. Por eso es muy importante que se haga y se haga de revistas reconocidas y no de fuentes que no tienen ese rigor en la revisión. ¿Qué desventajas tengo? Pues que no siempre me encuentro publicaciones para todas las medidas de control. Y yo me encuentro por ahí una publicación donde dice que aplicar un lavado compuesto de 2 tinas con cloro y 1 tina con peroxiacético para papayas reduce la concentración, la probabilidad de tener patógenos. Y tú dices, y yo hago el mismo proceso, pero yo no lo hago en papayas, yo lo hago en pepinos. ¿Funcionará? No sé. Habrá que hacer tu propio estudio de validación, porque a veces no
se cuenta con el respaldo de esto porque se probó en un producto, pero los productos son diferentes. Entonces habrá que hacer un nuevo estudio de validación. El siguiente ya son los datos experimentales que uno haga en un laboratorio o en una planta piloto. ¿Qué ventajas tengo aquí? Que yo puedo, primero, si lo hago en un laboratorio lejos de las instalaciones, puedo probar patógenos. Yo sí le puedo, por ejemplo, en este caso esos chiles serranos, yo tengo un tratamiento que debe matar salmonela, yo en el laboratorio a esos chiles les puedo colocar salmonela y ahí puedo simular ese tratamiento de temperatura, de condiciones, y lo hago y lo estoy probando directamente con patógenos. Puedo hacer pruebas antes de que se implemente la medida de control, lo que es muy importante porque así no hago la inversión tan costosa en equipos. Entonces lo hago desde antes y veo si funciona o no funciona. Tengo mucha facilidad para controlar variables, lo que es una ventaja y luego una desventaja. Y también un menor gasto de recursos porque lo hago en pequeño. Pero las desventajas es que puedo tener una posible diferencia entre como lo vi en el laboratorio y como ya lo llevo a la planta, porque ya en planta hay otros factores que justamente no estoy controlando, estoy ignorando factores que solo se observan ya en la aplicación. Y bueno, desde ahí ya tengo como el problema, ¿no? De, oye, es que esto yo no había visto que podía pasar. Uno muy clásico es el calentamiento de los equipos. Cuando las máquinas ya muy grandes se sobrecalientan porque están colocadas en cierto lugar que les permite guardar temperatura. Y entonces ya tú no habías visto que eso podía pasar. Que en el laboratorio no te sobrecalentaba nada. ¿Sí me explico? En el laboratorio luego no te pasan algunas cuestiones como de producción del sistema, de la materia prima, de si se agregan de cierta u otra manera, que a veces no dependen tanto de la medida de control. Es por cuestiones de proceso y no te pasan hasta que ya lo escalaste. O sea, hasta que ya lo están haciendo dices, chin, es que yo así no sabía que esto podía pasar. Entonces es muy importante, digamos, hacerla de las dos maneras, no nada más en la planta piloto, en mi experiencia. O se pueden hacer la obtención de datos durante las condiciones normales del funcionamiento de la operación. A veces que contactan, una empresa contacta a algún asesor en microbiología y le dice, oye, necesito que me valides una medida de control. Ah, ok, ¿la va a comprar? No, ya la compré. O sea, mi equipo ya lo compré, ya lo tengo trabajando. Estamos trabajando con él 3 meses. Y apenas van a hacer la validación para ver si funciona o no funciona. ¿Es grave? Sí, no es lo ideal. Pues no es lo ideal, pero sí ya está. Pero bueno, aprovechando que ya está puesto y que ya está en proceso y que ya está como va a trabajar, pues ahí mismo hacemos las pruebas, ¿no? En este caso, por poner un ejemplo, esta es una máquina para lavar cajas donde se van a colocar eventualmente aguacates. Entonces, pues ya tienen la máquina, ya están lavando así las cajas, pues nada más fue cuantificar las enterobacterias antes en varias muestras, hacer una cuantificación de enterobacterias antes, una después y ver que en efecto existió una reducción de al menos 5 logaritmos, que fue lo que nos planteamos como objetivo, y pues ya la teníamos, ¿no? Entonces, de las ventajas, pues es que son las condiciones de prueba reales y es la mejor opción si ya está trabajando en la medida de control. La desventaja, aquí no podemos probar patógenos. Si yo quiero con esta medida de control destruir salmonela, yo no le voy a inocular en la empresa salmonela. Entonces voy a utilizar un indicador o un subrogado, un sustituto. En este caso, las enterobacterias como indicador, las enterobacterias que ya tenían normalmente las cajas me sirvieron para ver una reducción. Está justificado porque salmonella es una enterobacteria. Sí hay diferencias entre el grupo, pero hay cuestiones en las que se comportan similar. Pudo ser empleado. Y ya vivimos en una época muy maravillosa de mucho adelanto tecnológico y tenemos 2 modelos matemáticos. Este que estoy colocando en pantalla se llama Combase y ayuda mucho porque uno introduce datos de temperaturas, de tiempo y puede hacer un modelo de cuánto toma la reducción de patógenos en particular. ¿Qué ventajas tengo? Bueno, y además está reconocido por USDA y por varias universidades internacionalmente. Pues que ahorro recursos y que puedo hacer una comprobación rápida de ajustes. También a veces nos ha pasado que estamos trabajando y dices, bueno, mi medida de control debía llegar a 95 grados durante media hora, ¿eh? Pero nada más llegó a 92. ¿Afecta mucho eso? Pues en ese rato te metes al programa, le cambias 95 por 92 y dices, ah, mira, al 95 grados debías dejarlo media hora, a 92 grados debes dejarlo 32 minutos, 33 minutos. Entonces, ¿cuánto tiempo lo dejaste? No, es que siempre lo dejamos por proceso 1 hora. Entonces no hay ningún problema, yo imprimo eso, lo guardo y no hay ningún problema de inocuidad, ¿no? Pero lo estoy demostrando con un programa de modelado. ¿Cuáles son las etapas de la validación? Primero ya voy a definir mi enfoque, el tipo de validación o la combinación, porque se vale hacer una combinación de estos. A lo mejor lo valido con bibliografía y aparte hago unas pruebas complementarias. Ya lo definí, cuál es mi enfoque de validación.
voy a definir cuáles son los parámetros y criterios que aplicarán para ver si lo aplico como debo, obtener el resultado previsto. Es decir, voy a definir qué temperatura, qué pH, qué concentración de desinfectantes, si fuera el caso. Voy a definir cuáles son y esas son las que voy a probar. Y de antemano voy a decidir cómo voy a saber si funciona o no funciona. Voy a definir, ok, voy a evaluar esto y si reduce 5 logaritmos, funciona. Si no reduce 5 logaritmos, no funciona. Si reduce menos de 5, no funciona. Si reduce más de 5, funciona. Desde un inicio yo debo tener eso en mente. Voy a reunir toda la información que requiera. Si necesito hacer algún estudio, lo voy a hacer. Toca el análisis de resultados. Aquí es donde entra la parte estadística, que ahí sí pues cada estudio tendrá su mejor manera de evaluarse. Ahí es donde ustedes deben obtener o sacar todo su conocimiento que tienen en estadística para poder evaluar bien esto de manera correcta. Y después vamos a documentar y revisar la validación. Voy a escribir mi informe de validación y va a quedar documentado. Al final yo tengo dos opciones. Uno, que la medida de control sí es capaz de controlar el peligro y dos, que no es capaz. Si sí es capaz, entonces la medida de control se puede usar. Si no es capaz, tengo como opciones hacer modificaciones y volver a validar o explorar otras opciones. Es muy importante, sobre todo si ustedes, si ustedes trabajan ya dentro de una empresa, pues, o es su propia empresa, pues ya nada, no funcionó, pues ustedes hacen sus modificaciones, vuelven a estudiarlo. Pero ustedes trabajan en un laboratorio que se encargue de hacer estudios de validación, es muy importante, se los digo por experiencia, que le dejen muy claro a sus clientes que ustedes van a hacer un estudio de validación y que al final les van a entregar un informe con una de estas dos opciones, porque a veces cuando uno le dice a un cliente, yo te voy a validar tu medida de control, no estamos siendo claros. Uno va a hacer un estudio de validación para ver si la medida de control funciona o no. Y vas a entregar un informe de si sí o si no. Pero si no, entonces debes hacer modificaciones, explorar otras opciones y hacer un nuevo estudio de validación, otro aparte, ¿sí? Que pues probablemente si tú te dedicas a eso tendrá un costo extra, un costo aparte. Les digo que sean cuidadosos porque en ocasiones uno dice, te voy a validar la medida de control y a veces las empresas piensan que si no funcionó, ¿sabe qué? Aquí está su informe. La medida de control no funciona. ¿Y cómo lo voy a hacer para que funcione? No, pues no sé. No, tú dijiste que me lo ibas a validar y ahí es donde ellos tienen razón. Entonces, voy a hacer un estudio de validación, puede ser que sí, puede ser que no, le vamos a hacer un estudio para decirle si sí o no funciona y luego ver qué sigue, ¿no? Pero ya eso tendría un costo aparte en caso de que no. Modificaciones y un nuevo estudio de validación. Es importante ser muy precisos en eso. Y se van a generar siempre 3 documentos. El plan de validación, que es donde yo escribí cómo la iba a hacer. Los procedimientos, que es cómo voy a estandarizar esos procedimientos para que esta validación pueda ser repetible siguiendo el rigor científico. Y luego ya el reporte, que aquí ya voy a incluir los resultados de los análisis y todo, y propiamente la conclusión. Todos los documentos siempre deben definir un responsable para cada actividad y deben ser aprobados y, revisados y eventualmente aprobados por la persona que se encargue del área, a lo mejor de desarrollo, o depende de cómo se dividan en la empresa esta actividad. Y ahora sí, el informe de validación me debe responder estas preguntas. ¿Quién realizó el estudio? ¿Cuándo lo hizo? ¿Dónde lo hizo? Si fue dentro de la empresa o fue fuera. ¿Qué proceso se evaluó en particular? Describir el proceso, porque luego a veces sufre modificaciones. Hay unos problemas ahí muy históricos. Uno muy famoso de embutidos, un brote por... no recuerdo si es Listeria monocytogenes o E. coli 157, un patógeno transmitido por alimentos, pero el punto acá es que eran salchichas y el proceso el que estaba validado era que el embutido se colocaba en una como una especie de cubierta pero de vidrio, ahí se le daba el tratamiento térmico y luego se sacaba y ya se empacaba. Y luego se cambió por, obviamente, avances en la tecnología, se cambió a las cubiertas de plástico y no se validó eso. Entonces, lo que servía antes en el vidrio no servía en el plástico y hubo un problema de contaminación por eso. Y pues desde el proceso lo voy a describir muy bien. ¿Qué evalué? ¿Cuál fue la pregunta que se evaluó? ¿Cuál fue el diseño general de mi estudio? ¿Qué muestras tomé? ¿Cuántas? ¿Cómo las analicé? ¿Y dónde? Si las analicé yo o si se analizaron en un laboratorio externo. ¿Qué resultados? Puedo poner una visión general así de los datos brutos porque luego surgen también, se actualizan o surgen maneras nuevas de analizar los datos. Ni siquiera nuevas de
de procesar las muestras, sino que ya teniendo los resultados salen nuevas pruebas estadísticas, nuevos softwares, y tú puedes volver a tomar esos datos crudos y volverlos a analizar solo para confirmar que tengas el mismo resultado, o si ya los avances te demuestran que no lo estabas analizando bien, pues hacer las actividades pertinentes. El resumen de los análisis de datos, aquí yo ya puedo poner mis gráficos de estadística descriptiva y los resultados de esos análisis. Mis conclusiones, otras consideraciones, a lo mejor si yo lo hice en un laboratorio y yo inoculé el producto y me sale que no sirvió para controlar, pues ¿qué voy a hacer con ese producto inoculado? ¿Qué le hice? Y pues algún apéndice que yo quiera agregar, o alguna información extra, algunos artículos, etcétera, que sustente mi validación. Una validación, mientras más científicamente sustentada esté, más confianza nos da y más tranquilidad nos da para poder tener la certeza de que estamos haciendo productos o generando productos de calidad que no van a comprometer la salud pública. Vamos a hablar de algunos casos prácticos ya para terminar. Entonces, yo tengo que ser consciente de que a veces yo puedo hacer todo muy bien, pero por el enfoque, por lo que estaba tratando de validar, no funciona. Vamos viendo algunos casos prácticos. Primero, ¿la medida de control en verdad cumple el objetivo? Es decir, para empezar, yo estoy haciendo algo para descontaminar. ¿Sí descontamina? Veamos, por ejemplo, en este caso, relacionado con un brote de salmonelosis asociado al consumo de melón Cantaloupe. Tenemos ahí estos melones que durante el cultivo, o sea, todavía no se, así en el campo, tenían de 2.5 a 3.5 logaritmos de unidades formadoras de colonia por gramo de coliformes. Y luego, inmediatamente después del lavado, ¿qué creen? Pues de 4.5 a 5 logaritmos. Entonces, en este caso, yo no estoy descontaminando melones, yo estoy encochinando mis melones. Entonces yo tengo una medida de control, según yo, lavarlos para reducir la carga microbiana o al menos que no se me incremente y quitarle la suciedad, y pues lo que me estoy dando cuenta es que yo los estoy ensuciando. Entonces mi medida de control definitivamente no está cumpliendo con el objetivo, ¿verdad? Hay una microscopía electrónica de la cáscara del melón, aquí tenemos salmonela. En la superficie, pues es que el melón nos provee de muchos espacios para que ahí se puedan como almacenar estos microorganismos. Ahora, la reducción resultó significativa, pero ¿es suficiente? Aquí hay un asunto estadístico que es muy importante. Que algo sea significativo estadísticamente no quiere decir que sea suficiente. Quiere decir que si yo repito muchas veces la prueba, yo voy a obtener ese mismo resultado con un porcentaje de confianza. Si yo digo que esta medida de control me reduce más de 5 logaritmos, yo lo repito, debo esperar una reducción mayor a 5 logaritmos. Pero si una medida de control me reduce medio logaritmo y esa reducción es estadística, significativa, una reducción estadística significativa, entonces yo lo repito y voy a obtener medio logaritmo de reducción. ¿Sí lo ven? Entonces no porque haya una diferencia estadísticamente significativa quiere decir que es suficiente. En esta presentación, en esta tabla de este artículo que tenemos aquí arriba, tenemos diferentes tratamientos con diferentes concentraciones y su efecto en la microbiota. Entonces, por poner un ejemplo, en la microbiota, las BMAs, si nosotros aplicamos un control sin darle ningún tratamiento, tenemos 5.8 logaritmos. Y si yo aplico una solución clorada, reduzco a 4.1, con una diferencia significativa, pero de un logaritmo o poquito más de un logaritmo. Yo quería reducir eso, pues a lo mejor no, a lo mejor yo estaba buscando 5. Es significativa, pero no es suficiente. Con los coliformes, por ejemplo, a lo mejor entre 4.8 paso a 3.6, a lo mejor me sirve, a lo mejor no. Yo quería algo más, busco otras opciones. Ahora, el estudio representa las condiciones en que será aplicada la medida de control. Hay validaciones que a veces incluso nos dan los proveedores. Aquí se tienen que poner muy truchas. Porque a veces un proveedor te dice, yo te voy a vender un desinfectante y este desinfectante reduce 5 logaritmos. Y aquí tenemos un estudio de validación que demuestra que mata 5 logaritmos de salmonela. Ahora que está muy de moda el coronavirus. Este desinfectante en aerosol reduce 5 logaritmos del virus. Y tú dices, no, pues, suena muy bien. Y luego lees el estudio y te das cuenta, como aquí miren, dióxido de cloro a 5 partes por millón de E. coli reduce 5 logaritmos, de salmonela 5.3, de listeria
5.2 y de E. coli patógena la No 157 reduce 4.5. Wow, suena como algo una reducción grande para todos los patógenos. Sin embargo, aquí dice en suspensión celular. Quiere decir que estaba el tubito de ensayo con las cepas, ahí en un tubito se mezcló el desinfectante y las cepas de cada uno de estos, los microorganismos, se dejó un tiempo de contacto y luego se hizo el estudio. ¿Así es como yo lo voy a aplicar? No, yo lo voy a aplicar sobre un producto. Si esto mismo lo comparamos en superficie de un melón, es decir, ahora yo inoculé, pero la superficie del melón con una concentración conocida y le apliqué el tratamiento con el desinfectante, de E. coli nada más me reduce 1.6. Antes me habían dicho que 5, ahora me dicen que 1.6. ¿Qué cambió? ¿Cómo lo voy a usar? Y aquí estoy evaluando cómo yo lo voy a usar. Entonces, de mis 5 logaritmos me pasó a 1.6, a 2.1, a 0.8, a 1.6. Entonces, ya la reducción es significativa, pero no me es suficiente, por un lado. Y dos, no, la validación que a mí me mostraron a lo mejor no era como yo lo voy a aplicar. ¿Okay? O a lo mejor me la muestran en melones y yo vendo mangos. Y pues no significa. O yo la quiero para desinfectar el suelo de mi planta procesadora y yo veo esto, no significa lo mismo. ¿Sí? Y por último, nuestra siguiente pregunta es si el tratamiento tiene la capacidad de dispersar la contaminación. A veces nosotros hacemos una medida de control que puede tener como consecuencia que contamine más el lote. Por ejemplo, los lavados que son en tanques, por ejemplo, de lavado, que yo meto producto, lo lavo ahí y ese líquido, yo si lo uso para lavar más cosas, puede haber una contaminación. Aquí se demuestra la carga microbiana que queda después de lavar cebollas y otros productos frescos. Entonces, si yo estoy metiendo producto, como en ocasiones se hace por la disponibilidad de agua y demás, debo estar seguro de que no se me disperse la contaminación. Porque aquí cada una de estas líneas representa un producto agrícola diferente y cada uno de los contenedores nos da ciertas condiciones de cierto tipo de microorganismos. Entonces aquí vemos cómo quedan microorganismos residuales, tanto de coliformes como de BMAs, etc. Entonces, vaya, ese líquido, si yo pongo a desinfectar una porción del lote ahí y me van a quedar remanentes coliformes y yo meto otra porción, ya puedo estar contaminando con patógenos. Aquí lo están haciendo con coliformes porque no pueden probar los patógenos, pero lo mismo, si quedó salmonela y yo meto otra parte del lote, pues se me va a contaminar con salmonela. Entonces, debo demostrar que no haya ese tipo de contaminación. Y por último, ¿qué patógeno me interesa controlar? Acá este gráfico que está muy curioso tiene por objetivo destruir a huevecillos de parásitos en vegetales comparando diferentes métodos de lavado. Entonces yo tengo cada uno de estos representa un método diferente, diferentes desinfectantes. El primero es la concentración si no le aplico nada y luego cuento con varios tratamientos distintos y yo puedo seleccionar cuál es el mejor para controlar los huevecillos. ¿Eso significa que ese tratamiento me sirve para controlar salmonela? No, porque no es un parásito. Es una bacteria, no tienen los mismos, no son huevecillos, no tienen las mismas cubiertas, no siguen los mismos mecanismos de resistencia, etc. ¿Puedo comparar varios tratamientos para saber cuál es el mejor? Pues definitivamente sí, para eso en los artículos se colocan se hacen estas comparaciones, por ejemplo, y se colocan estas letras que nos ayudan a interpretarlos. Se suele emplear, aunque siempre hay que leer como cuál es la simbología, pero se suele emplear la misma letra para aquellos que son estadísticamente similares, o sea que no tienen diferencia estadística y letras diferentes para los que sí. Entonces, por ejemplo, en este caso, para reducir la carga microbiana en lechuga, si yo hago un tratamiento, el control es la lechuga sin lavar y el agua es si yo lavé la lechuga nada más con agua. No existe una diferencia significativa en la cantidad de mesófilos aerobios, en la cantidad de mohos y levaduras, por ejemplo, aunque sí hay una reducción en la cantidad de coliformes. Pero ya de todos estos yo comparo y puedo ver cuál es el que me reduce la mayor cantidad y yo ya puedo tomar una decisión. Dentro de estos, por ejemplo, la reducción fue de 3 logaritmos a 2 logaritmos si solo lo hago con agua y ya me reduce 3 logaritmos si yo aplico ácido acético, si yo aplico algún otro desinfectante, pues entonces esta diferencia fue significativa. Entonces, pues yo elijo alguno de ellos. Acá, por ejemplo, tenemos para tratar aguacates con agua electrolítica oxidante para diferentes patógenos y diferentes tratamientos, siendo la barra negra el sin tratar y los demás todos los tratamientos. Por ejemplo, en este caso, para Listeria monocitógenes, este y este tratamiento, que es una combinación de tiempos y temperaturas de aplicación,
son estadísticamente similares y este son estadísticamente similares. Yo puedo elegir alguno de estos dos, probablemente elija el que me represente menos costo. Para reducir salmonela, y medidas para salmonela, cualquiera de los tratamientos que elija funcionaron igual. En este caso, por ejemplo, estos tres fueron estadísticamente similares, puedo elegir cualquiera de estos tres. Si me doy a entender, puedes comparar varios y elegir. Ahora sí, si tienes dos tratamientos que te aparezcan como similares estadísticamente, entonces ya ahora sí puedes decidir por otros factores, cuál me es más económico, cuál me es más fácil de conseguir, etc. Les agradezco mucho su atención, quedamos a sus órdenes tanto de la doctora Julia Aurora Pérez como un servidor en caso de que deseen ampliar la información, quieran platicar un poco más acerca de este tema y tengan algunas dudas por resolver. Aquí quedamos para atenderlos. Que tengan un buen día.